Déjeme decirle algo. Realmente necesitamos la bendición. Pero lo que decía el pastor Álvaro es completamente cierto. El amor es más grande. Pero la bendición es resultado del amor. De hecho, nosotros recibimos muchas bendiciones cuando amamos a Dios. Pero sucede que no somos muy bendecidos y la bendición se nos escurre y se nos va o no nos llega porque creemos amar a Dios, pero lo amamos en nuestras condiciones, en nuestra medida. Y no acabamos de entender la forma desmedida en la cual Jesús nos amó. Y entonces reclamamos mucho por poco. Y aún quiero decirle algo, si creemos que cuando alguien ama mucho, va a reclamar mucho, estamos muy equivocados. Porque cuando alguien aprende a amar mucho, aprende a no pedir más, porque tiene más de lo que merece. Y así son las cosas con Dios. A veces las personas creen que cuando alguien está más cerca de Dios, lo que le pida Dios le da. Pues es que mientras más cerca estamos de Dios, más nos llena Él y menos queremos lo de Dios, solamente lo queremos a Él. Y nos centramos en Él y Él lo llena todo. Y Él nos es suficiente. Y la circunstancia que estemos viviendo, la verdad, nos importa cada vez menos. Porque nos importa cada vez más nuestro Dios. Pero a pesar de que estamos aprendiendo a amar a Dios, quiero decirle que tenemos muchas luchas con nuestra carne, con nuestra mente, que es nuestra alma. Y todavía se opone mucho de lo nuestro a nuestro Señor, porque no nos atrevemos a confiar cada vez más y más. Y yo le he dicho muchas veces que lo nuestro es confiar. Nunca se le olvide. Ante cualquier adversidad, en cualquier circunstancia que usted esté viviendo, no se le olvide, lo nuestro es confiar. Pero no confiar en nosotros, no confiar en lo que tenemos, no confiar en nuestras amistades, no confiar en que alguien va a llegar y va a solucionar nuestros problemas. Confiar en Dios, esperar en Dios. Y la verdad, esa palabra de paciencia, esperar pacientemente en Dios, la debemos de entender muy bien, porque la verdad es prácticamente una ofensa a nuestro Dios que nosotros le tengamos paciencia a Dios. La espera no es paciencia, la espera es sometimiento, rendición, sin condición, sin importar el tiempo. La paciencia generalmente es una exigencia que tu presencia misma está reclamando. Y ante Dios no podemos ponernos en esa posición. Ante Dios nuestra posición es rendidos. Y si alguien lo quiere entender mejor, y si alguien cree que es bien difícil, tan difícil que, ay, jole, solamente estando uno muerto, pues eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que muramos a nuestros deseos, que muramos a nuestro potencial, que muramos a nuestros intereses, a nuestros deseos, que estemos bien entendidos que Dios nos requiere muertos, porque solamente muertos no existe lo que nos estorba. Cuando morimos a nuestro Señor Jesús, muere nuestra carne, muere nuestra alma. Y entonces el espíritu nace y crece y se fortalece y se reproduce cuando compartes. Y nos damos cuenta que la obra de Dios se lleva a cabo en nosotros. Pero luchamos. Y no le voy a dar muchas explicaciones, pero tengo meses luchando con el Señor. Luchando para no hacer algo que Él me ha estado diciendo que haga, pero
pero me cuesta mucho trabajo. Y lo voy a entender por la circunstancia que yo estoy viviendo. Porque ¿cómo el pobre puede tener la pretensión de darle a los ricos? ¿Cómo el enfermo puede tener la pretensión de darle a los sanos? Pero ahí es cuando nosotros, si morimos, lo tenemos a Él. Él lo tiene todo. Él es todo. Y para poderlo compartir, necesitamos nosotros morir para que Él crezca en nosotros, para que Él se manifieste en nosotros. Le he dicho muchas veces que Jesús tiene que formarse en nosotros. Nosotros tenemos que dejar crecer a Jesús en nosotros. Que la imagen que los demás ven en nosotros sea Jesús, pero no por la apariencia, sino por las acciones, por la actitud, por el corazón. Que oigan a Jesús porque nosotros hablamos su palabra, declaramos su palabra, la derramamos sin interés, solamente con el deseo de glorificar a Dios. Pero nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, es algo a lo que Jesús nos llama, porque se entregó por eso, para poder Él ser derramado a los demás a través de nosotros. Jesús va a volver a venir, pero está aquí, en ti para los demás. Los demás no reciben a Jesús y no lo esperan si tú no lo compartes, si tú no lo manifiestas. Y esto parece ser muy trillado, porque las religiones hablan mucho, pero nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Quizás alguien diga, somos la iglesia, somos la novia. La religión es la iglesia. Y está perfecto para ellos. Y quizás alguien diga que yo me estoy equivocando, pues yo prefiero ser la novia. Si usted quiere ser la iglesia, usted sea la iglesia. Yo prefiero ser la novia. Yo soy la prometida. Por mí Jesús murió en la cruz. Jesús no murió por la iglesia, Jesús murió por su prometida, por su novia. Hizo un pacto con ella. Junto al Padre nos miró, nos aceptó y tomó la decisión de limpiarnos con su sangre. Y tomó la decisión de morir para darnos vida. La religión estaba ahí. Y desde entonces sigue viva. Pero está muerta en sus pecados, en sus delitos, de los cuales ella misma no puede pagar, pero se condena a sí misma. Y entre ellos se condenan. O entre ellos se perdonan. Pero el único que perdona pecados es nuestro Dios. Los de la religión, cuando Jesús le dijo a alguien que sus pecados le eran perdonados, dijeron, ¿quién es este para decir que perdona pecados? Si el único que perdona es Dios. La religión lo estaba declarando, pero la religión luego siente que es la que tiene el poder para traer el perdón. No puedes reconciliarte contigo mismo y no puedes reconciliarte con Dios a menos que te abraces de Él, a menos que te arrepientas de tus pecados. Y arrepentirte es el primer paso, porque luego tienes que abrazarte del Espíritu Santo para que vengan los frutos. Y entonces es cuando te das cuenta que eres más que vencedor. Y entonces es cuando te das cuenta que ahí es cuando empiezas a rendirte, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. No sé cuántos están aquí porque los trajeron. Qué maravilloso es venir aquí porque tomamos la decisión de venir con el Señor. Quizás te trajo el domingo porque es domingo. Quizás te trajo el horario porque es a las 12. Y venimos porque es nuestra costumbre, pero lo más maravilloso es venir porque nos vamos a encontrar con Él. Venir porque lo voy a abrazar a Él. Venir porque me voy a llenar de Él. Venir porque quiero morir a mí, para que Él viva en mí.
Lo más maravilloso que le puede pasar a cualquier ser humano es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean dueños de ti. Y que tú estés rendido, humillado, muerto. Muerto a tus deseos, muertos a las pretensiones de este mundo, pero vivo a la palabra de Dios. Vivo a la voluntad del Padre. Vivo esperando la venida de nuestro prometido, de nuestro Señor Jesús. Vivo lleno del Espíritu Santo. Son cosas que nosotros debemos de entender. Eso lo vive un hijo de Dios. Eso lo vive el que sabe que es la prometida. Y a nosotros los hombres como que nos choca ser parte de lo femenino, pero estamos hablando de lo celestial. Hombres y mujeres somos parte de la novia, la escogida, la que está limpiando, la que está perfeccionando, la que está santificando para presentarse la pura, limpia y sin mancha, así como Él es. Y nos cuesta trabajo y tenemos luchas, pero debemos de estar en esa batalla, una batalla bien entendida, una batalla de la cual nadie nos puede sacar, una batalla también que nadie puede pelear por nosotros. Es una batalla personal, es una batalla en donde estás tú y Dios. Y mientras no calles las voces que te impiden escucharlo a Él, y mientras no saques de tu vida aquellos que te impiden entrar a su presencia, vas a estar en la incertidumbre de no saber si eres hijo de Dios o no, de no poder entregarte a Dios y estar con un pie en el mundo y un pie aquí. Vas a estar con la batalla de no saber realmente qué es el cristianismo. Vas a tener la lucha de creer realmente a la palabra o creerle a la religión. Y Dios no está esperando que alguien te eche porras, ¿verdad? O te respalde para que tú decidas. Ahí nadie cuenta. Ahí estás tú solo. Y ahí tú solo, con Él, debes de tomar la decisión. Y yo te quiero decir algo. En la soledad no cabe nadie. Esta es la tercera vez que lo digo en la congregación. En tu soledad no cabe nadie, solamente el Señor. En el éxito caben todos, en la fiesta caben todos, en la prosperidad caben todos, pero todo eso se acaba. Y tarde o temprano, indefectiblemente todos los seres humanos vamos a estar solos. Qué terrible, solo sin Dios, porque es vacío. No es la muerte que Jesús quiere que nosotros decididamente y voluntariamente tomemos. No, es la muerte como castigo que nosotros nos infringimos por no buscar a Dios, por no recibirlo, por no creer en Él, por no hacer su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y lo tenemos que entender, pero lo entendemos en el proceso de nuestro sometimiento, de nuestra entrega. Si nosotros no nos entregamos, si no nos rendimos, si no empezamos a caminar en su voluntad para agradarlo a Él, no a nosotros, no a los demás, entonces nos perdemos en el camino. Y quiero mencionarle algo de la palabra de Dios, porque sigo luchando con el Señor para hacer lo que Él me dijo. Pero Juan 11, versículo 4, es un texto muy conocido por muchos, muy poco entendido por todos. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad, ¿qué enfermedad? ¿La tuya? ¿La de un familiar? ¿La de alguien que ya se fue? ¿La de alguien que se va a ir? Porque mira lo que dice aquí: esta enfermedad no es para muerte, esta. Porque Jesús sabía que había otras que son para muerte.
Qué terrible no entender la palabra de Dios, porque hay muchos que mueren en una soledad terrible que experimentarán eternamente por no haber abrazado a Jesús. Porque hay muchos otros con enfermedad que están llenos de Jesús, llenos de Dios. Y el religioso dice, ¿y por qué no se ve la obra de Dios? Pues porque la obra de Dios no se ve cuando estamos solos con Él. Nadie nos puede ver abrazados de Él. Nadie nos puede ver en sus brazos, pero nosotros estamos con Él y estamos bien abrazados. Y el religioso te puede decir, y sobre todo los que no conocen a Dios, los que hablan de ateísmo, que estoy hablando de una fantasía, pero nosotros los espirituales sabemos que esta es la realidad del cielo aquí en la tierra. Esta enfermedad no es para muerte. Es una palabra dirigida a las hermanas de Lázaro. Lázaro estaba muerto, pero esa enfermedad no era para muerte. Pues él sabía que lo iba a resucitar, pero también sabía que Lázaro después iba a morir de otra enfermedad. A veces la gente muere de accidentes, intempestivamente, sanos, prósperos, y sin embargo fallecen. Se conmociona el mundo. Hace unos días un joven de 27 años, futbolista en todo su esplendor, recién casado con 3 hijos, en un Lamborghini o Ferrari, no sé qué era. ¡Wow! ¡Qué carrazo! Él y su hermano de 23 o 24, no sé, portugueses ellos, en carretera, se accidentaron. ¡Wow! ¡Qué pérdida tan terrible! Pero están viendo solamente la pérdida de las personas por ya no seguir disfrutando su éxito. La pérdida real es que tenían a Jesús en su corazón, o experimentaron la soledad, que por desgracia hoy son los únicos que la pueden vivir. Ellos en su propia intimidad, sin nadie con ellos. ¿Pero que Dios no es bueno? ¿Pero que Dios no es amor? Sí, pero Dios es justicia. Y en su justicia, si tú no lo aceptas, Él no va a estar ahí. Imagínense una eternidad con quien no quieres estar. Quizás alguien diga, no, bueno, es que en ese momento se arrepienten. Bueno, no sé si tienen oportunidad de arrepentirse y no sé si quieran arrepentirse. Hay gente que muchas veces confiesa con su boca una cosa. Tú lo has hecho muchas veces. Has confesado algo con tu boca que no has sentido en tu corazón. No ha tenido respaldo en tu espíritu. Pero lo dice uno con la boca. Así que el único que realmente sabe es Dios. Y nosotros lo que tenemos que creer es a la palabra de Dios, no a la interpretación que los religiosos le quieren dar a las situaciones o a la palabra de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es para la gloria de Dios y para que su Hijo sea glorificado por ella. ¿Qué significa? Que cada vez que nosotros clamamos por sanidad personal o para los demás, esta debe ser nuestra meta. Que el Padre sea glorificado, que el Hijo sea glorificado por ella. Si alguien en el camino agarra lo que no le corresponde, hay otro texto muy terrible para esas personas. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero el versículo 4, así, en seco como así está escrito, es poderoso para que entendamos que la gloria de Dios no la comparte con nadie, es suya. Nos ama en su gloria, nos quiere llevar a su gloria, pero nosotros no podemos tomar su gloria para nosotros. Nosotros podemos vivir en su gloria siempre y cuando Él sea glorificado, no nosotros. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia.
al que obra por sus intereses, por su beneficio, al que obra sabiendo que está utilizando la palabra o está utilizando a Dios para sí mismo, para exaltarse, para ser reconocido, para ser famoso, para obtener beneficios. No se le cuenta el salario como gracia. ¿Qué significa? Se hace deudor. Cada vez que alguien obra así, le sale debiendo a Dios. Por eso le decía que yo estoy luchando, porque yo no quiero deberle a Dios nada. Quiero que todo lo que yo tenga sea de Dios. Y quiero estar siempre glorificando a Dios. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vaya que tenemos que entender este texto, y vaya que lo tienen que entender los religiosos, porque tienen que sopesar lo que significa el amor de Dios. El amor de Dios implica integridad de nuestra parte, implica obediencia, implica sometimiento, rendición. Si nosotros creemos que podemos usar a Dios sin que vaya a haber consecuencias, estamos equivocados. Dios es recto, Dios es perfecto, no hay engaño en Él. Y Dios no nos engaña al decirnos que nos ama, pero no en tus términos, sino en los de Él. Por eso es que nosotros debemos de aprender obediencia, por eso es que nosotros debemos de aprender sometimiento, por eso es que nosotros estamos en el tiempo en el cual debemos de hacer lo que Él nos demanda, gozándonos en lo que Él nos demanda, disfrutando al hacer su voluntad. Porque hay quien hace su voluntad pero sufre, y sufre demasiado, cuando en realidad debe de ser un gozo hacer lo que el Señor te manda, lo que su palabra dice. Si no te gozas, aprende a gozarte. Si te cuesta trabajo, esfuérzate, ejercítate haciendo su voluntad, para que te fortalezcas espiritualmente. Génesis 4, versículo 7 es otro texto que no es fácil que alguien lo predique, porque dice la palabra: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Esta fue una palabra directa para Caín. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? ¿Cuántos no hemos estado en el lugar de Caín? Quizás alguien: no, yo no mato, pero mientes. ¿O qué es lo que haces? ¿Sobrarían palabras? Faltarían a veces palabras para señalar lo que los seres humanos desgraciadamente hacemos. Por eso necesitamos la gracia, por eso necesitamos el arrepentimiento, por eso necesitamos la conversión, por eso debemos de nacer de nuevo, por eso debemos de buscar los frutos, para luchar en contra de todo lo que desgraciadamente en la carne nos domina, nos controla, que se llama pecado. Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hiciereis bien, miren las consecuencias. Esto no se predica porque esto, wow, no emociona a las personas. Esto no trae multitud. Esta palabra muchas veces ocasiona que el corazón entenebrecido de las personas se entenebrezca más, se cierre más, rechace más. Pero luego los ves participando en sus religiones, porque de alguna manera sienten que eso está bien. Pero Dios no busca que nosotros hagamos lo que está bien, porque está bien para ellos, pero no están bien con Dios. Dios busca que nosotros hagamos lo correcto, y aunque semánticamente la palabra bien y la palabra correcto pueden de alguna manera significar lo mismo, tenemos nosotros que entender la diferencia. Hacer lo bueno o hacer el bien entre nosotros muchas veces significa lastimar a los demás.
Era bueno para los alemanes terminar con el pueblo judío. Y para los judíos ha sido bueno sacarle jugo a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y era lo correcto de unos y de otros? No es lo correcto. Hacer lo correcto delante de Dios implica vivir bajo su voluntad, bajo su dominio, bajo su escrutinio. Y no sentirnos de ninguna manera controlados, ni amenazados, ni mucho menos esclavizados por estar bajo el poder de Dios. ¡Qué maravilloso que pudiéramos movernos todos bajo el poder de Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Qué impacto ocasionaríamos en el mundo! Pero cuánto trabajo nos cuesta vivir bajo el poder de Dios. Ese poder que necesitamos ahí en la casa para que todo esté en paz, para que haya armonía, para que haya ternura, para que haya comprensión. Necesitamos la presencia y el poder de Dios en nuestro hogar para que tengamos paciencia y nos esforcemos y luchemos por salir adelante sanamente, buscando la dirección de Dios, para que como esposos y con nuestros hijos siempre recibamos sus bendiciones. Hay cosas terribles que pasan. Padres hoy en día no entienden absolutamente nada del amor a los hijos. Cristianos no entienden hoy en día lo que significa también el amor de Dios. Me dio risa y sentí compasión por un grupo cristiano que se está haciendo famoso cantando su canción en la tele. Estaba yo viéndola en mi casa y cantan Dios es sobreprotector. Y yo de repente así inmediatamente me imaginé a Dios diciendo: no, yo no soy sobreprotector, yo soy protector, pero no sobreprotector. Porque el sobreprotector generalmente va a participar contigo de tus pecados para que permanezcan ocultos. Te los va a consentir. Va a acabar siendo cómplice. Y a final de cuentas, cuando te vea perdido, pues se va a tener que señalar a sí mismo como culpable. Entendemos fácilmente que Dios no es sobreprotector. Y entendemos claramente que hoy en día, desgraciadamente, los padres son sobreprotectores. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el Estado de México, un joven fue reprobado por su maestro. Esperó al maestro, se subió con él a su carro, me supongo que lo llevó bajo amenaza de arma de fuego, no sé. Se lo llevó, lo mató y lo dejó por ahí en un lugar abandonado en su carro. Vino con su mamá y le platica: no, hijo, así no se hacen las cosas. Regrésate y quema el carro, saca todas las cosas. Y va el joven y quema todo. Se regresa a su casa y días después vienen por la mamá y por el hijo. Los dos están en la cárcel. Quizás alguien diga: ¿cuánto tiempo van a pasar en la cárcel? No. Tras los barrotes, ¿cuánto les parecen bien? 10, 15, 20, una lana y 10. Si es más lana, 5. Conocemos cuál es el grado de corrupción del sistema judicial en nuestro país, pero es el mismo poder corrupto en todo el mundo. Lo que la gente no sabe es que se metieron a una prisión eterna por no entender. Y así se quedó Caín en una prisión eterna. Tuvo hijos, tuvo esposas en esa prisión. Y de los descendientes, todavía a la fecha hay muchos que han aprendido y continúan igual. Y en estos días, desgraciadamente, es la enseñanza que todo el mundo abraza. Y lo lamentable es que muchos cristianos permanezcan en ese tipo de conducta. Si amas a tu hijo, disciplínalo, corrígelo, enderézalo, enséñale. No te canses.
Quizás un día tu hijo te diga que lo tienes esclavizado de amor, un día lo va a entender. Quizás se va a ir, quizás te va a dejar y quizás vas a llorar. Pero cuando haces lo correcto, le dejas la puerta abierta a tu hijo. Cuando no haces lo correcto, los hijos no regresan. Ayer estoy platicando con un amigo de la facultad y se me ocurre preguntarle, porque tenía 43 años que no lo veía, poquitos, ¿va? ¿Cuántos hijos tienes? Uno. ¿Y cuántos nietos tienes? Ninguno. Te presto, le dije, yo tengo 11. Si quieres, llévatelos a todos. Y le dije, se acaba de casar. No, dice, ya tiene unos años. Dice, bueno, no están casados. Dice, pero viven juntos y viven muy bien. Le dije, ¿no pueden tener hijos? Y me dijo, no quieren tener hijos. ¿No quieren tener hijos? No quieren tener hijos. ¿Y aquí vive tu hijo aquí en la ciudad? No, él y su esposa estudiaron telemática, ¿verdad? Y decidieron irse a vivir a Japón. Allá viven. Dice, y lo más chistoso es de que tienen trabajo de acá de México y lo hacen allá. O sea, en vez de estar aquí, lo hacen desde allá. Y les pagan desde acá y tienen trabajo allá. Y se ganan muy bien. Y yo me imaginé, y ya no quise decir nada, pero de seguro tienen perro o gatos. Y ya con eso, no, ya la gente se siente de lujo. Qué terrible. Qué terrible de veras vivir sin Dios, qué terrible vivir fuera de su voluntad. No nos damos cuenta, pero el espíritu de Caín sigue todavía gobernando. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, fíjate bien lo que dice la palabra. Con todo esto, o sea, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si pecaste, no te has arrepentido, no te has convertido, no te has abrazado del Espíritu Santo para buscar los frutos, mira lo que dice, a ti será su deseo. ¿El deseo de quién? El deseo del pecado. La gente peca porque lo desea. Desea pecar. Es adúltero y desea a la persona. No desea a la persona, desea el pecado. Por eso no pueden dejar de adulterar con unos y con otros. El amor es fidelidad. Y es terrible, pero es cierto. Y luego, lo más tremendo de que el deseo los tiene controlados, dice, y tú te enseñorearás de él. ¿Cómo no nos damos cuenta que la gente se enseñorea de su pecado? Lo llaman orgullo y hacen el desfile del orgullo. ¡Guau! Y veo cristianos en el desfile, engañados y confundidos, creyendo que eso es amar a los hijos, respaldarlos, estar con ellos, no soltarlos. ¡Qué error tan terrible! No pueden soltarlos porque están yendo junto con ellos al infierno. De hecho, los están encaminando. No se están quedando ajenos como la puerta que los hijos tienen para un día regresar a reconciliarse con el Padre, sabiendo que su madre o su padre están ahí esperándolos con amor, pero ajenos a su pecado, no siendo cómplice, no respaldándolos. Y señalé yo el orgullo, pero ¿y todos los demás? Hace años una persona me dijo, mis hijos tienen tanta suerte, siempre llegan a la casa con anillos, con pulseras. Mira cómo son de suertudos para encontrarse cosas tiradas en la calle. Caray. Pues después sus hijos no trabajaban, pero traían diario dinero. Pues es que eran asaltantes. Pasan cosas terribles.
Y quedan las consecuencias, porque esos hijos ahora sufren las consecuencias de unos padres que no supieron ponerlos delante de Dios. La mamá ahora es pastora. Porque cada quien puede hacer lo que quiere en esta vida. Y nosotros los cristianos muchas veces somos cómplices al estar aplaudiendo o al estar justamente respaldando a personas que sabemos que no están en lo correcto. Nosotros tenemos que entender que quizás tenemos muchos errores, como no somos seres humanos, pero estamos buscando la voluntad de Dios para vivir en lo correcto, desechando lo malo, luchando, ya no saboreándolo, ya no regocijándonos, no, quizás practicándolo pero sufriendo. Quizás alguien diga, ¿eso es el cristianismo? Sí, porque al principio es una batalla, es una lucha. El enemigo no te quiere soltar. El enemigo no te va a dejar ir fácil. Tú mismo te vas a dar cuenta que tienes mucha dificultad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ejercitarte en la fe. La fe es un regalo maravilloso y gigantesco, pero parece que ante nuestra incredulidad o ante nuestra incapacidad para hacer lo correcto, la fe es muy pequeña, no es suficiente para que nosotros demos un cambiazo. Pues es que necesitamos ejercitarla. Y ejercitarla significa negarnos a nosotros mismos, tomar la decisión de empezar a morir, hasta morir completamente, hasta que Jesús entrone en nosotros, hasta que el Padre en los cielos se ponga de pie y diga acerca de ti, este es mi Hijo amado. Mira cuánto tiempo tiene que no desea ni siquiera saborear una gota de cerveza. Mira cuánto tiempo tiene deleitándose en el amor de su esposa. Wow. La palabra de Dios es tan clara que cualquier cosa que estés pasando, de Jesús puedes escuchar: tu problema no es para muerte, es para la gloria de Dios y para la gloria del Hijo cuando more en tu corazón. Qué maravilloso dejar la vida que estás viviendo para entregarte voluntariamente a Dios, para testificarles a aquellos ante los cuales eras débil y que hacías lo mismo que ellos o peores cosas que ellos, pero ahora vas por ellos para compartirles de la bendición de tu Dios, aunque se burlen de ti, aunque te digan fanático, aunque te digan religioso. Qué maravilloso hablar de Dios aunque no te quieran entender o no te entiendan, pero algo les queda, así como algo te queda a ti. Y poco a poco se nos va agregando, y poco a poco se va formando Jesús en nosotros, y poco a poco vamos creciendo en la fe. Tenemos muchas necesidades, y cada vez que alguien llega a mi casa y me dicen quién está enfermo, o me escriben o me llaman para decirme que hay alguien que está enfermo, y yo he estado luchando, y he estado luchando y he estado sufriendo. Hay un niño al cual amo mucho aquí en la congregación, Ariel. No está Ariel aquí, no, ¿verdad? Está en su cunero. Pero está Miriam. ¿Dónde está Miriam? Ahí está Miriam. Tuvo una amenaza el niño terrible. Y digo terrible porque el pronóstico médico era muy malo. Y el médico, razonablemente como médico, estaba actuando, tratando de confirmar a través de exámenes de laboratorio la enfermedad que él sospechaba. Pero cuando se trata de leucemia o cáncer, pues es algo que a todos impacta.
El mismo médico, por desgracia, se siente orgulloso de diagnosticarlo, pero también se siente mal por la persona. Es la ambivalencia que los médicos viven. El orgullo de ser buen médico porque diagnostica y trata al enfermo, y el dolor por ver el sufrimiento del paciente, aunque cada vez les importa menos el dolor de la gente. Hay excepciones. Pero cuando Miriam me habla y me dice y me escribe y me manda los primeros exámenes, yo digo, no. Cuando en una ocasión que me dice lo que el médico piensa, pues sin conocer al médico lo reprendí y siguieron con los exámenes. Y ayer en la noche me manda el último reporte. ¿Sí fue ayer en la noche, hija, o antier en la noche? El viernes en la noche. Ayer en la noche. Y veo los resultados. ¡Guau! Me doy cuenta que el enemigo una vez más fue vencido. La gloria del Señor se manifestó, porque no hay ninguna célula maligna, ningún dato de malignidad en el niño. Es un niño hermoso. Quiero ponerlo de ejemplo. Muchos de ustedes son ejemplo, pero quiero utilizar al niño. Ese niño, Miriam, y probablemente lo sepas, lo más seguro es que sí. Yo creo que tú le has enseñado, porque tú eres una fiel diezmadora. Y el niño es fiel, estricto en sus diezmos. 30 centavos, 20 pesos, 24. Lo que es su diezmo, el niño siempre lo pone. Quizás alguien piense que yo estoy enseñando que el diezmo es, o la sanidad es el resultado de que él diezma. No, el diezmo es solamente parte de la obediencia y del sometimiento a Dios. Y cuando estamos sometidos a Dios, quiero decirle algo, sí, las cosas son más fáciles. ¿Y por qué los que diezmamos estamos pasando por cosas difíciles? Pues porque la enfermedad no es. ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra? Porque la enfermedad no es para la gloria nuestra, porque la enfermedad es para la gloria de Dios. Y los que amamos a Dios pacientemente estamos esperando la manifestación del Padre, porque glorificamos al Hijo. A veces la carne y el enemigo nos empuja para que nos desesperemos, para que reneguemos, para que lo que estamos padeciendo nosotros, que lo padezca otro, gente mala. ¿Por qué nosotros? No, nosotros no le deseamos ni siquiera nuestros males a otra gente. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos a Dios y nosotros estamos aprendiendo a amar a la gente mala. Ay, Dios, es real. Claro, Dios ama a la gente mala. Jesús subió a la cruz también por ellos. ¿Cómo nosotros vamos a ser diferentes a nuestro Dios? ¿Cómo vamos a ser diferentes a nuestro Señor Jesús? Pero la gente mala justamente nos señala a nosotros de no ser perfectos. ¿Y quién dijo que nosotros queremos ser perfectos? Nuestra lucha como cristianos no es para ser perfectos. Nuestra lucha como cristianos es para agradarlo cada vez más a Él, para parecernos más a Él. Cuando esto está en nuestro corazón, no importa ya lo que los demás piensen. Entendemos perfectamente que estamos dentro de los planes de Dios. Hay otro niño, porque tiene un corazón de niño. Dani Dávalos. ¿Estás aquí, Dani? Dani Boy. ¿No está Dani? No lo veo. ¿Allá arriba? Levante la mano, Dani Boy. Allá la levantó. Dani es perfecto en sus diezmos. Él es un ejemplo como usted no se lo imagina. Es hermoso. Usted no sabe el gozo de ver su sobre cada semana. Impresionante. Tu amor, hijo, tu fidelidad, tu obediencia a Dios, wow, es extrema. Porque generalmente nosotros le damos lo que queremos o lo que nos sobra. Y vaya que nos sentimos con mucho potencial. Y Dani, con todo su corazón, hace las cosas como Dios manda. ¡Wow! Felicidades, Ana Berta, Silvia.
Felicidades, papá, tienes un hermano bien poderoso. Gracias, mi Dani, te quiero mucho. Déjame decirle algo. Quizás parezca que lo que estoy haciendo es que usted diezme. No, lo que estoy haciendo, le voy a decir que es que se le vayan cayendo esas reservas que tiene para limitarse y saber que mientras más obedecemos a Dios, más fácilmente podemos hacer lo que Él quiere. Y hay muchas personas que están padeciendo enfermedad, y al padecer enfermedad, carencia económica en los hogares, porque significa gastar. Gastamos mucho cuando uno de nuestros seres está enfermo, de nuestros seres amados está enfermo. Gastamos mucho, pero Dios es fiel y nos suple. Pero qué maravilloso poder experimentar la sanidad de nuestro Dios. Y no hallaba yo por dónde llegarle después de tantas sanidades que Dios ha hecho en nuestro ministerio, después de tantas personas que he visto sanar por la gloria de Dios. No hallaba cómo volver a empezar. Y quiero decirle que estos 3 textos el Señor me los dio en la mañana, porque hasta ayer en la noche y después de muchas semanas Dios no me daba palabra, y lo que yo le había predicado las últimas veces era palabra que yo le exprimía al Señor y que yo le exprimía a la Biblia para compartírselas a usted, simplemente para evitar decirle: usted está enfermo, venga por favor al frente, venga para que el Señor lo sane. ¿No hay nadie enfermo? Si usted está enfermo, venga aquí al frente. Si está enfermo y no viene, allá solito en su casa, entre a la presencia de Dios y que Dios lo sane. Pero nosotros, los hijos de Dios, no nos debe dar vergüenza pedirle a Dios. Y sabe, a veces nosotros tenemos en nuestro corazón a alguien enfermo. De hecho, a veces es nuestro familiar que no está aquí, que porque no quiere venir quizás, o quizás porque no puede. Pero sabes que nosotros podemos recibir. Sabes, Pablo una vez hizo algo que desgraciadamente luego los religiosos lo quieren repetir, pero religiosamente, no con la misma motivación y el mismo sentir de Pablo. Pablo un día ungió un pañuelo y lo mandó para que recibiera sanidad a un enfermo. Y cuando el pañuelo fue puesto sobre el enfermo, o ungido el pañuelo en el enfermo sanó. Y después cada quien hacía sus pañuelos. Pañuelos de Pablo a 20 pesos. Porque hay siempre quien hace negocio con la fe. Si hay alguien que está en tu corazón y está enfermo, tú puedes llevarte la unción hoy en tus manos, llegar a tu casa o ir con esa persona enferma y poner tus manos sobre el enfermo. Y dice la palabra de Dios que nuestra oración, al imponer nuestras manos sobre los enfermos sanarán. ¿Cuántos lo creen? Esto enseña la palabra. Esta no es enseñanza mía. Yo nunca le enseño lo mío, yo le enseño la palabra de Dios. En nosotros está la sanidad, porque en nosotros está el que sana. Si usted vino aquí al frente, lo primero que tiene que hacer es: reciba a Jesús. Cierre sus ojos, levante sus manos, ríndase delante de Dios y dile con todo tu corazón: te necesito, te necesito.
ven a mí. Tócame, Señor. Si tú me tocas, ya nada será igual. Si tú me tocas, yo voy a ser limpio. La enfermedad huirá. El enemigo no tendrá autoridad. El enemigo no tendrá autoridad para mantener la enfermedad en mí. Jesús cargó en su cuerpo nuestras enfermedades y por sus llagas todos hemos sido sanados. Todos hemos sido sanados. La sanidad más maravillosa es el perdón de pecados. Nos trae de muerte a vida. La sanidad física muestra la gracia y el favor de Dios a cada uno de nosotros. Los años traen consecuencias que se llaman dolores. Pero los dolores en nuestro Señor Jesús son poco y no nos impiden hacer su voluntad. Y mientras más hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesús, menos los dolores importan. Y llega el momento en el cual los dolores se van, las enfermedades se rinden, porque el enemigo no puede más contra nosotros. Y se va a hacerles guerra a otros que no tienen nuestra fe, ni tampoco al Señor en su corazón. Ahí con tus manos levantadas, dile al Señor: gracias, gracias por haber subido a la cruz en mi lugar. Gracias por tus llagas, porque en ellas llevaste mi enfermedad. Ahora es tuya, Señor Jesús. Yo me declaro sano en tu nombre. Díselo. Me declaro sano en tu nombre. Sano en ti, Señor Jesús.